Pam, 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 pam. La batería, ¿quién Me la robó el trajo hoy? puesto, ¿La trajo Dan? Sí. Bien, bien, bien. Me robó el puesto. Positivo, nos dejamos llevar. Buena camisa. ¿Te gusta? Estás con... No, no. La tuya es un desastre, Dan. Mucha buena, me gusta. No, buena. Camisani. Buena camisarda. Matías, ¿me pasas el agua, por favor? ¿Cómo no? Las estrellas. ¿No te diste cuenta que tenés el mismo pullover de la semana pasada? No, que la otra. Positivo, volveremos a soñar. Pam, para vínculo positivo, volveremos a soñar. El defensa uruguayo Juan Izquierdo se desplomó en el campo del Estadio Morumbí el 22 de agosto. Corría el minuto 84 del encuentro que su equipo, Nacional de Uruguay, disputaba en calidad de visitante ante San Pablo de Brasil por la Copa Libertadores. El futbolista, día después, murió tras un paro cardiorrespiratorio asociado a su arritmia cardíaca. Eso según lo que dijo el hospital que lo atendió. Estamos hoy con Eliana Filosa, cardióloga y deportóloga. No para hablar precisamente de este tema, sino para tomar el caso como un impulso hacia la prevención, ¿no? Basado en esto te consulto, ¿qué estudios hay que hacerse sí o sí de rutina a modo de prevención cuando una persona practica ejercicio físico? Salgamos del profesionalismo, que entiendo que es la mayor exigencia, pero vayamos a lo amateur, a lo día a día, una persona que corre, una persona que juega al tenis, una persona que juega un fútbol 5 cada tanto. ¿Cuáles son esos estudios que no pueden faltar? Bueno, buena pregunta. La verdad es que acá hay que clasificar un poco ante qué persona o qué deportista uno tiene adelante en cuanto a edad, deporte, nivel de entrenamiento y demás. Tal vez no hay algo realmente tan definido en relación a estos estudios para todas las personas. Por eso la idea es un poco individualizar lo máximo que se pueda, pero en principio un laboratorio general, un análisis de sangre para determinar algunas condiciones o metabólicas, anemia, trastorno de tiroides, lo que fuera, para que puedan estar alterados. Y después, donde se hace énfasis en el chequeo más bien cardiológico, donde seguro se tiene que hacer un electrocardiograma, una ecografía del corazón, en realidad dependiendo de la edad, del nivel de entrenamiento y demás, tal vez no hace falta hacerla todos los años sucesivamente, si está todo normal, pero sí chequeos eventuales. Y lo que tal vez tiene más valor es una prueba de ejercicio, una prueba de esfuerzo, las conocidas ergometrías, ecoestrés y demás, donde en realidad podemos evaluar mucho mejor a la persona en la misma condición en la que estaría haciendo deporte. O sea, viendo electro, presión, frecuencia cardíaca, cómo es todo el desempeño y cuál es el nivel de aptitud física, ¿no?, que tiene. Sí, y eso... Perdón, dale. No, y en base a eso, o como estudios, si querés, básicos, o que puedo elegir entre alguno de ellos, si hay alguna cuestión, alguna normalidad o lo que fuera, bueno, nada, se ahonda hay una gama enorme de evaluaciones o de estudios extras. Como para hacer, aparte de esos que son lo básico. Entonces, sangre completo, ergometría y el electro, digamos, ¿no? Que es... Electro y ecocardiograma. Sí. Exactamente. ¿Y con qué periodicidad hay que realizarse esos estudios? Bueno, también es buena pregunta y en realidad, en general, acá uno trata de hacer lo máximo que se puede. Entonces, muchas veces si la persona hace deporte de alta intensidad y demás, o competitivo, o tiene mayor edad, digamos, y lo que llamamos factores de riesgo, porque hay otras condiciones asociadas como presión alta, colesterol alto, diabetes, lo que fuera, tabaquismo. Entonces, eso agrega un poquito más de riesgo y tenemos que ser un poco más exhaustivos con la evaluación. Pero entonces uno trata de hacerlo, si se puede, anualmente. Acá entran en juego un montón de cuestiones, recursos, y por otro lado, las guías en general, si no es deporte competitivo de alto rendimiento, es más flexible en cuanto a la repetición de los estudios. Si estamos hablando de deportistas de élite, de competitivos o hay alguna cuestión, sí, anual seguro, si no se puede espaciar, sí, siempre
nada, chequeo, digamos, en cuanto a examen físico, visita al médico, electro y laboratorio. Después todo el resto es un agregado que se puede ir, digamos, espaciando en el tiempo. Se puede sumar. Eso no garantiza nada, ¿no? O sea, yo calculo que hay cosas que no se pueden detectar, y otras que sí. Obviamente, trabajamos siempre sobre lo que sí. Hay una parte que no, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. En general, con el chequeo detectamos el grueso, digamos, de las patologías o de las condiciones que pueden traer riesgo haciendo deporte, pero hay una mínima probabilidad de no encontrar o no detectar algunas anomalías que son más que nada de trastornos eléctricos y que a veces no está la patente o no hay algo que digamos, nos oriente en la evaluación y pueda aparecer en otro momento. Es baja la probabilidad, pero es lo que pasa muchas veces con las complicaciones, con esto que mencionaste, gente joven y que tiene mucho impacto social y uno no lo espera. Tengo una pregunta. ¿Qué te referís con esto de que no... Las guías no hay guías? No me quedó muy claro esa parte. Como que no hay cosas que delaten que pueda haber un trastorno, ¿se refiere a eso? No, en realidad sí, o sea, en general con este chequeo que, digamos, de los estudios que recién normales. mencionamos, Ujú. se puede detectar la gran mayoría de las situaciones, pero hay un mínimo porcentaje donde haciendo todo... Aún no salga. Sí, Ujú. no se detecte en la evaluación médica. Y que lo que pasa con el deporte es que de repente hay una situación de estrés, digamos, físico muy, muy importante, hormonas, Ujú. deshidratación, golpe de calor. Hay otras condiciones, hasta Ujú. climáticas, o sea, digo, Claro. que pueden agregar riesgo en ese momento. Ujú. Y esto es algo que pasa en general en medicina, ¿no? Con Sí. de todo. O sea que así como nos pasa a nosotros digo, los psicólogos, los criterios diagnósticos que se usan no son perfectos. Tal cual. No. En realidad nunca tenés un 100% Jamás. de seguridad. Ujú. Sí, tal cual. Trabajás en Eso es lo difícil. achicar esos porcentajes de riesgo. Sí. ¿Qué es una arritmia? Bueno, una arritmia, como le dice la palabra, es un trastorno del ritmo normal cardíaco, del ritmo eléctrico. Y esto, digamos, hay una variedad importante de arritmias, digamos, arritmias rápidas, arritmias lentas con bloqueos, latidos aislados. En general, hay arritmias también que son benignas, que son transitorias. Hay arritmias que tienen más jerarquía o que tenemos que ampliar la evaluación porque me puede hacer pensar en que pueda estar pasando algo un poco más delicado. Con lo cual hay un abanico bastante importante como para cuando las detecto, poder seguir avanzando o por lo menos en qué voy a pensar cuando aparece cada una de ellas. Pero la verdad que es bastante amplio el tema. O Digamos, sea, por eso ¿las arritmias son signos de otra cosa o síntomas de otra cosa? sí, muchas veces sí. Por ejemplo, un trastorno de tiroides, anemia, digamos, hay un montón de estrés y en ese sentido, de repente, una persona que está mal dormida, que está usando un montón de estimulantes y demás, puede tener ahí también más probabilidad de, por ejemplo, tener palpitaciones y tener algunas extrasístoles o algún tipo de arritmia. ¿Qué son extrasístoles? Y las extrasístoles son latidos que se llaman ectópicos, digamos, a destiempo. Entonces uno tiene el ritmo cardíaco normal o el latido normal y de repente aparece un latido fuera de tiempo. ¿Eso se siente? Se siente, sí, se puede detectar, por ejemplo, se siente como un latido en el pecho, una sensación de ahogo, más falta de aire. Puede dar mareos, en algunos casos desmayo, tal vez en arritmias más graves en realidad. Y bueno, a veces es motivo justamente de la evaluación cardiológica, ¿no? Estas manifestaciones que está bueno porque, digamos, nos permite ampliar un poco la evaluación de qué le está pasando a la persona por todo el contexto que pueda estar viviendo y sí son secundarias muchas veces, la mayoría de las veces, a otras que se dice etiologías o otras cuestiones o problemas de salud. ¿Una arritmia te prohíbe seguir haciendo deporte? ¿Tiene que ser más controlado? ¿Depende de la arritmia? O sea, imagino que hay, bueno, tú ya lo dijiste, muchos tipos de arritmia. ¿De qué depende y qué controles tiene que tener una persona que tiene arritmia para seguir haciendo deporte? Bueno, es buena pregunta. En realidad no frena el deporte. En general son muy pocos los casos en que uno tiene que frenar la actividad deportiva. Sí, en algunos casos,
primero, hacer toda la evaluación completa porque hay que detectar la causa. O sea, que quede claro por lo menos qué está pasando o de dónde viene. Una vez que queda claro, a veces hay que medicar y puede hacer actividad física con tratamiento, a veces no es necesario. Porque va a depender de, como habíamos dicho, de qué tipo de arritmia. Hay arritmias benignas y no tiene mayor, digamos, repercusión. Y en general uno va acompañando, desde nuestro punto siempre tratamos de acompañar a la persona que haga actividad física, no frenar con lo que le gusta hacer, teniendo recaudos, o a veces sí, digamos, usamos, por ejemplo, relojes inteligentes, lo que sea, como para medir frecuencia cardíaca, como para también pautar hasta dónde en intensidad, hasta dónde le permito, que me sirva como para detectar la arritmia. Entonces, hay métodos así como para, muchas veces en algunos deportistas, que seguimos un poquito más de cerca y que tenemos que hacer alguna recomendación o alguna restricción. Sí. ¿Qué tan real es el peligro de infartos en personas jóvenes que realizan deporte? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es algo para asustar y prevenir? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí. ¿Qué tan real es eso que se escucha, digamos? Sí, no es mito, es baja la probabilidad de que pase, Ajá. la verdad, pero en realidad lo que pasa a veces con el deportista joven es que uno no le espera, pero si hay alguna condición, digamos, de salud asociada y que digamos, el estrés del ejercicio muy intenso puede llegar a manifestar en algún momento, sí puede tener riesgo, a pesar de ser joven y tener un estilo de vida saludable. En general, tal vez ahí el deporte actúa como gatillo, donde manifiesta alguna condición que puede ser de nacimiento y demás, no detectada previamente. Entonces, en realidad, a ver, el ejercicio disminuye el riesgo de enfermedades, de mortalidad, es beneficioso en todo sentido. Ahora, si en realidad si comparamos, no sé, dos deportistas de 20 años, uno entrena súper intenso y el otro no, bueno, en general hay dos veces y medio más probabilidad de que el deportista, digamos, que hace mucha intensidad, tenga más eventos que el otro en una muy baja también porcentaje de la población. O sea, siempre es un tema de equilibrio al final. Sí. Está bien, sí, se reduce a eso. Sí. Tengo una pregunta con el tema de ataques de pánico. Viste que uno de los síntomas de los ataques de pánico es o la sensación de pérdida de cordura o la sensación de muerte o de asfixia o de ahogo. Sí. ¿Qué tan real es eso? Bueno, la verdad es que lo veo un montón en el consultorio. A veces es difícil, digamos, porque la persona tiene muchos síntomas que tienen que ver mucho con, bueno, a ver, ¿está pasando algo cardíaco? ¿En serio? O, se confunde mucho un evento cardíaco. Un montón, claro. donde hay que indagar un montón en cuanto a, bueno, a ver, situación de estrés, qué lo gatilló, qué síntomas asociados hay, como, bueno, un poco tratar de diferenciar. Y a veces, de hecho, en general, es necesario avanzar con estudios y decir, bueno, a ver, la parte orgánica o, ¿viste? La parte médica está chequeada y está todo bien. Y a veces es por descarte también que uno dice, bueno, a ver, y a veces es más fácil detectarlo, ¿no? Por los síntomas, claro, por los que consulte, que queda bastante claro que parece un ataque de pánico. Claro, que parece más un ataque de pánico o alguna situación de estrés que está viviendo la persona. Le acabo de pedir perdón al micrófono por pegarle. Qué culposo. Sí, pero mi pregunta es más bien, ¿qué tanto riesgo hay real de muerte al tener un ataque de pánico? ¿No? Que se cumpla ese miedo que tiene la gente que tiene el ataque de pánico. Sí, porque hay taquicardia. No te entendí la pregunta. No, está bien. Es rarísimo. Es la sensación, sí, de muerte inminente, que es así como lo describen, pero no, es rarísimo. En alguna situación de mucho estrés podría, sí, haber, mucha hipertensión, alguna arritmia. Claro, cosas que haya de antes. Sí, claro. pero no de... No, pero estamos en la misma que el deportista, ¿no? O sea, si hay una condición subyacente que lo empeore... Pero en general no pasa nada. Bien, es un eso para que la gente que que tiene ataques de pánico, que no se preocupen. Sí. ¿Y cómo se toma el paciente el hecho de que vos le digas, mira, no tenés nada a nivel orgánico, probablemente sea emocional? Buena pregunta, porque hay veces que se van contentos, digamos, bueno, no hay nada, está todo bien y se quedan tranquilos, ¿no? Y acá también hay diferentes perfiles de pacientes, que es más hipocondríaco y viene a chequearse de más y demás, pero
también me ha pasado, es como, bueno, y ahora si no hay nada, ¿qué hago, no? Exacto. Pero ellos te dicen, no hay nada, porque sí hay algo. Claro, pero lo no emocional es lo que medio, esperabas. es medio intangible lo emocional. Claro, ¿Dónde está? Es el tema. Claro, ¿dónde lo mando? Claro. En realidad eso pasa un montón. Digo, muchas veces queda claro que hicimos un montón de estudios, no encontramos nada, seguimiento, y uno intuye que tal vez el seguimiento tenga que ser con un profesional, pero más haciendo, digamos, una terapia psicológica, tiene que venir por otro lado. Y a veces, digamos, la persona se queda un poco como que no se lo espera que se lo diga el médico, ¿no? Claro. Eso me pasa bastante. Ujú. Ujú. Como esta necesidad de tal vez recomendar un seguimiento para otro lado. ¿Te pasó, Dan, que te llega un paciente a la clínica derivado por un Sí. especialista? Sí, sí, Claro, muchos. el paciente lo entiende bien. Yo fui al Fui al médico que me mandaron y al me mandaron psicólogo. claro. Sí, pero muchos, Pero no le muchos. pasa nada, ¿eh? Y empiezan a hablar y después y hay cosas para atacar. Pero no está la relación, como decía recién, ¿no? De síntoma y padecimiento o no padecimiento. Y es lo que tiene la somatización Claro. de Claro. la psiquis. Claro, es no tiene un complicada. sentido Y quizá no, literal. pero pasa con todo. Ahora estamos hablando puntualmente de los ataques de pánico, pero hay de todo. Alergias, temas dermatológicos, lo que quieras. Hemiplegias incluso, Sí. heminegligencia. Hay muchas Sí. cosas que son somatización. Bueno, Sí. capaz que la heminegligencia no, pero ¿Cuál es somatización la negligencia? es un viaje eso. Nunca la escuché. Es básicamente corregime si me equivoco, porque esto es más de tu campo que del mío, la pérdida como del reconocimiento de una parte del cuerpo. Ah. Puede traer alucinaciones también, es una Ujú. cosa neurológica bastante Ujú. jodida. Sí, ¿No? hay. Viene por ahí. Existe. Sí. No. Lo vi una vez en una clase y me quedó grabado. Sí, yo lo vi en la facultad nada más. pero- ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí. Sí. No, y hay mucho insomnio también, ¿no? Bueno, creo sí. que después de la era también de la pandemia y demás, es como un síntoma clave y donde eso también, el mal descanso, genera un montón de síntomas, ¿no? Ujú. Después asociados. Claro, Sí. porque a ver, son todos factores de riesgo que se van sumando. Sí. Ujú. Sí, ¿Dirías tal que cual. un gran porcentaje de los problemas cardíacos tienen que ver con temas psicológicos? Sí, bastante alto. Ujú. Yo, digamos, cada vez pienso que hay que darle más importancia a la somatización de otras cuestiones que uno, bueno, termina manifestando a nivel corporal. ¿Cómo puede afectar, Eliana, el estrés crónico a nivel cardiovascular o coronario? Como fuera? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Sí, hay un montón de cambios adaptativos a nivel corporal, pero digamos en un montón de niveles. Pero básicamente el estrés crónico creo que tal vez, digamos, la mayor injerencia tiene que ver con la liberación alterada de hormonas, de cortisol excesiva en correcto. mucho tiempo. Y eso en realidad va generando, como en todos los órganos, En todos los sistemas va generando Sí, problemas. Sí. pero bueno, si tenemos que hacer foco en el sistema cardiovascular, tal vez hipertensión, seguro, algún remodelado cardíaco, más riesgo de arritmias, con lo cual eso lleva tal vez a más riesgo de infarto, más riesgo de complicaciones tal vez hasta un poquito más graves, ¿no? Con el tiempo, con el conjunto de situaciones, digamos, ¿no? O sea que los cardiólogos deberían quizás hacer mucha campaña de prevención y promoción de salud mental, Y creo que Sí, es la gran sí. puerta de entrada, ¿no? ¿no? Sí. Porque, Nos contabas incluso hace un ratito que los pacientes te buscan mucho para charlar, para que escucharte, ¿no? Sí, tal cual. ¿y hay algo de eso? ¿Hay algo establecido, por lo menos acá? Del link con salud mental, cardio. Sí. A ver, Creo que en hay, los últimos años sí, ¿no? sí, y hay un montón de estudios y evaluaciones de vista como para definir un poco esta conexión que hay entre las emociones también y la manifestación corporal y la manifestación con patologías cardíacas. Ujú. Creo que hay mucho trasfondo. Yo tal vez, bueno, no estoy tan metida en ese tema, pero creo absolutamente que las emociones pueden generar un sinfín de situaciones y hay un montón de evidencia científica también. Sí, pero yo me refiero en la red de atención. En sea, la sí, conexión claro. con profesionales de la salud mental Claro. decís, y cardiología. Sí, no existe tanto tal vez en lo que es el sistema, ¿no?, médico más estructurado, pero debería creo que haber más conexión entre las áreas. Bien. ¿Qué pasa con las bebidas energizantes que cada vez se consumen más y está como naturalizado? Lo he visto antes de competencias deportivas, pero también como en el día a día. Sí.
que se toma como agua, como quien se compra un agua o un jugo, te compras Sí. una bebida energizante. ¿Eso puede tener algún efecto nocivo para la salud o se puede tomar libremente? Sí, yo las odio, las bebidas energizantes. Pero porque... ¿Como doctora o por el sabor? no, como doctora, digamos. ok, ok. Porque, ¿Por qué? A ver. no, porque son ricas, ese es el problema, ¿viste? Son dulces, Sí, obvio. atraen. Y justamente eso, parece un juguito y de repente termina haciéndose un consumo bastante excesivo. Y en realidad, a ver, como todo, un consumo escaso, digamos, no va a tener problemas, pero sí... tal vez mucho consumo de estimulantes termina dando al final lo otro que veníamos hablando un poco, ¿no? Como otras manifestaciones o más probabilidad sobre todo de arritmias. Con lo cual, igual, ojo, en el mundo del deporte estimulantes se usa la cafeína, pero digo, lo que tiene que estar es bien medido, bien programado y estipulado el consumo y es sumamente útil. O sea, esto para disminuir la percepción de fatiga, para estar más atentos o desde el punto de vista neurológico durante la actividad deportiva y sobre todo si es de larga duración. O sea, vos decís que sirve tomar estas bebidas energizantes. Estimulantes, dijiste, ¿no? Medido sí, pero por el consumo sobre todo de cafeína o la cafeína se puede también en realidad consumir con un gel, con una cápsula, hay otras formas en el deporte como suplemento deportivo. O sea, lo que hay que tener cuidado ahí es la cantidad de cafeína Sí, ingerida. sí, No tal importa cual. si es en gel, si es en bebida energizante o en el formato que sea, lo que hay que tener controlado. ¿Y eso Sí. quién lo controla? ¿Un cardiólogo? ¿Lo controla un nutricionista? ¿Quién controla cuánta cafeína es la ideal para mí? Bueno, buena pregunta. Puede ser un deportólogo, o sea, algún médico que esté orientado a la parte deportiva, o nutricionista que se enfoque a la parte deportiva también, que esté, digamos, acostumbrado a un poco a manejar estos suplementos. Son en general las dos áreas donde se maneja y se estructura. De hecho, en carreras, ahora se acaban de correr los 21 kilómetros, se vienen los 42 kilómetros en Buenos Aires, o sea, en carreras ya de más larga duración, carrera de montaña de 70 kilómetros, digamos, se necesita la suplementación deportiva, se necesita un estimulante, pero tiene que estar bien dosificado, bien pautado, cada cuánto lo tengo que consumir, o sea, es una cuenta matemática, literal. Bien. ¿Cuánto deporte es demasiado? Porque el deporte entiendo que es sano en su medida, pero como que es bastante subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es hasta qué punto es saludable y hasta qué punto ya pasa a ser un riesgo para la salud? Bueno, también es buena pregunta y ese límite es algo también difícil como de pautar así tan rígido. La recomendación, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de todas las organizaciones en cuanto a deporte, para dejar de ser sedentario, que en realidad está mal dicho, es para ser físicamente activo, tienen que ser 150 por lo menos minutos semanales de una actividad aeróbica moderada. De 150 a Hablando 300. 1 hora y media por semana. 2 horas y media por semana. O sea que 2 horas y media. uno lo que trata de hacer es decir, bueno, 3 estímulos semanales de 1 hora tenés que hacer, como mínimo, de ahí para arriba. Ujú. Y en para el realidad, otro lado? y bueno, y ahí tal vez hay estudios que muestran que, por ejemplo, aumentar unas 10 veces ese volumen, aproximadamente sí, de 7 y pico a 10 veces más, puede haber un poquito más de riesgo. Que ojo, a veces no es un riesgo tan grave, ni riesgo de muerte, ni riesgo de infarto, pero sí empieza a haber mucho remodelado y hay más riesgo, por ejemplo, de arritmias, de modificaciones cardíacas, o sea, y al final de situaciones en las que terminan dando mayor riesgo que beneficio. Entonces, ahí un poco, acá entra en juego, por ejemplo, no sé, el deporte de alto rendimiento, Claro, donde... pensaba eso, un entrenador. Claro, donde, ¿no? Que es un límite muy fino entre lo fisiológico y lo que puede terminar dando alguna situación, porque, tal vez hay poco tiempo para la recuperación, hay mucho volumen de entrenamiento. ¿Hay lesiones? Hay lesiones. Si no hay una buena recuperación, dos cosas. Si hay, mucho volumen de entrenamiento, poca recuperación, está todo lo que puede dar tal vez más lesiones osteoarticulares, osteotendinosas y demás, las lesiones deportivas. Aparte, claro. O
también está lo que se llama fatiga cardíaca. Entonces de repente vemos que no recupera frecuencia cardíaca, que se queda con tonos o frecuencia cardíaca más elevada, o sea, mal O descanso. sea, estando en reposo, frecuencia alta. Sí, tal cual. Esos pueden ser síntomas de algo está pasando o está con un exceso de entrenamiento. Entonces, resumiendo, Elena, 2 horas y media por semana de entrenamiento aeróbico. De ahí para Mínimo. arriba. Sí. Sí. Para Estamos arriba. en el horno, chicos. Yo estoy Vos bien. no. Bueno. Yo estoy en el horno. Ahí. De Sí, ahí- llegó ahí. De ahí a, en realidad es de 150 a 300 minutos, o sea, de 2 horas y media a 5. En sea, ir realidad, al cuanto gimna- más beneficio es cuanto más aumentamos. Ir al Pero, gimnasio, levantar pesas, a no ver, cuenta. ojo, eso en realidad está pautado para entrenamiento aeróbico como de moderada intensidad. Bien. Si hablamos de alta intensidad, baja el volumen a 75 a 150 minutos. Claro, claro, sí, sí, sí. Y después sí o sí, y esto no quiero, perdón, dejar de decirlo, hay que hacer entrenamiento de fuerza, no todo aeróbico. Hay que hacer fuerza muscular, fortalecimiento, no perder masa y no perder fuerza a lo largo de la vida. Así que ¿Eso sí por qué? es sumamente importante. ¿Por qué? En realidad, lo que hoy en día, digamos, cuando hablamos de fitness o de salud cardiovascular, está linkeado con el nivel de fuerza que tenemos. Y en realidad porque es lo que me va a permitir tener mejor estatus. Si yo hago una prueba, por ejemplo, médica, una ergometría, voy a tener más aptitud si hago más carga de trabajo y eso si tengo más fuerza. Y lo mismo para todos los quehaceres o de actividades de la vida cotidiana. Pero además mejora mucho más la salud ósea y demás, pero el concepto tampoco es lo aeróbico es malo, en realidad la mejor recomendación es el ejercicio combinado concurrente, que se llama. Ejercicio combinado concurrente, bien. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque al corazón y un paro cardíaco? ¿Sabes que sale caro cardíaco? Entre un ataque al corazón y un paro cardíaco. Bueno, en realidad el ataque al corazón es lo mismo que decir un infarto, es un infarto de miocardio. Entonces, cuando pasa un infarto es cuando se tapa una arteria, que puede ser o parcial o total, se tapó, dejó de llegar sangre, digamos, a una zona del corazón, por lo tanto oxígeno. Y entonces empieza a morirse esas células del músculo que no está llegando buena circulación. Eso es ataque cardíaco o infarto. Y hay infartos que son súper leves, chiquitos, y demás, o infartos ya más graves. Ahora, el paro cardíaco, digamos, es sinónimo de muerte súbita. Y en realidad el paro cardíaco, pasa por una arritmia. Hay arritmias que son, digamos, graves y que hacen que el corazón no pueda como contraerse para bombear efectivamente. Puede ser porque se para directamente el corazón o por arritmias graves que vienen de un sector del corazón y que hacen que no se pueda contraer. Entonces me quedo también sin circulación para todo el cuerpo. Pero ahí la persona está inconsciente. No hay chance que si tiene un paro cardíaco esté activo hablando. Entonces, si Un uno... infarto sí, yo puedo estar hablando acá y Sí, puedo estar... tranquilamente. ¿Y cómo me doy cuenta el infarto que en estoy general, bueno, es que ahí, por ejemplo, los síntomas lo hacen sospechar, pero la mayoría Dicen que de es como la pata del elefante, ¿no? Tal cual. En el pecho. En realidad, digamos, el abanico es bastante amplio, pero, digamos, hay algunos síntomas que son más característicos. El dolor que es más opresivo, por eso la pata en el pecho, o sea, En que la pesa. axila algo dicen, ¿no? El brazo También. izquierdo. Que irradia, sí, al brazo izquierdo, al cuello o a la espalda. Puede haber... Perdón, lo del pecho, lo del cuello, todo es lo mismo que la angustia. Tal cual, tal cual. Sí. Que ahí está la similitud y Sí. que se confunden. Sí, La gente, es digo, que, se es que en se realidad lo confunde. que muchas veces define y que interrogamos, y mismo en una guardia, bueno, pero empieza con algún esfuerzo Claro. o te pusiste nervioso y te agarró el... ¿Viste? Claro, sí, son sí. todas preguntas que es importantísimo hacer para definir un poco en qué contexto y si vamos más para un lado o para el otro. Y si te estás dando cuenta que estás teniendo alguno de esos síntomas, ¿qué acción tenés que tomar? Urgente a la guardia, es atención médica, porque, a ver, hay infartos que son, por suerte, leves o chicos, porque es un infarto donde la arteria no se tapó totalmente, me da tiempo para actuar y demás, y para hacer los estudios, y hay infartos que son súper graves y sí pueden terminar en una complicación grave. Entonces, en realidad, siempre ante un dolor de pecho medio dudoso, hay que consultar, de última es una consulta de más. Ujú. Sí, Esa más es la vale ahí recomendación. consultar qué? de más a de menos. ¿Por qué a veces se puede resucitar a alguien y a veces no cuando pasan estos eventos? Bueno, es buena pregunta. En realidad, ahí depende un poco de la causa, porque hay causas que tal vez, la mayoría son cardiovasculares, 85% son cardiovasculares y después puede haber otras causas.
Hay cosas que son un poquito más transitorias, pero en realidad esto es un concepto que está bueno que quede, y más por cómo, con el tema que empezamos el programa y demás. A ver, uno no puede prevenir que pase el evento, que pase la muerte súbita, pero en realidad inmediatamente hay que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, o sea, maniobras de RCP, y tiene que haber un cardiodefibrilador. Entonces, cada vez, digamos, se está tratando de instaurar que esto en instituciones, en gimnasios, en centros deportivos, porque eso básicamente es lo que va a determinar, digamos, como factor independiente la sobrevida. O sea, tiene que haber, que sería el método efectivo para sacarlo en realidad a esa persona del paro cardíaco. Pero no siempre va a funcionar, o sea, no es un método no efectivo. siempre 100%. funciona. En realidad es una situación grave donde va a depender de lo rápido que se atienda y se traslade también a un centro de mayor nivel para poder evaluar mejor y tener más sostén. Pero sí, tiene una bastante tasa o una chance bastante alta de mortalidad, es la verdad. O sea, está bien. O sea, tener un desfibrilador a mano puede salvarte la Sí, vida. tal cual. O no. O que te quemen. Bueno, Claro, está pero bien, por lo menos- pero no ya lo tenés. Pero Claro. sí, Él pero no en ya lo general tenés, sí, en general ayuda un montón. Es Ujú. lo que, Ahí va. digamos, es Bien. efectivo, lo más efectivo que podemos tener en ese momento. No hay masaje o maniobras de RCP, que todos deberíamos tipo capacitarnos. masaje Porque cardíaco. claro, masaje cardíaco, porque nunca sabemos en qué situación, Lo cuándo, vamos a precisar, dónde. sí. Sí, qué oscuro se puso todo esto. Sacamos Sí, acá, ¿no? ¿no? No, bueno. Sí, tengo una pregunta para darle un poco más de luz A ver. al programa. ¿Por qué, capaz que es más para los psicólogos, pero ¿por qué se vincula al corazón con el amor? Uy, qué lindo. Los dejo a los psicólogos. Qué pregunta, Mati. Fa. Chicos, encuentro respuesta porque me quedé sin batería en el celular, dale. Alejandro, googlea, por favor. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué será? Y vamos a sacar al terreno de la suposición y las hipótesis, no sé. Sí, sí. Algo que late, que el impulso, qué sé yo, que nos motiva, que nos saca, viste, el impulso como que en algún momento nos marca como ritmo, supongo que algo de eso. El Mirá. amor nos hace un poco a... Sí, cuando sentimos cosas, lo sentimos acá. Ujú. Porque sentimos algo distinto en el pecho. También en el estómago. ¿Por qué sucede Pero- eso, doctora? Una caricia, un beso, algo que nos haga acelerar el corazón. Bueno, porque... Es una buena pregunta. Googlea, Alejandro. No, en realidad porque, claro, eso genera una emoción y un cambio, sobre todo a nivel más de hormonal, ¿no? Que eso, digamos, tiene también influencia sobre la regulación de la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, Claro, pero es que pero tiene es un que ver sentimiento con eso. lindo. Ahí generaría una taquicardia o algo, pero Linda, copada. sí. Sí. Pero qué interesante que No. siempre que son emociones, hablamos de taquicardia, no de bradicardia. ¿Qué Tal bradicardia? ¿No? Taquicardia es un aumento del ritmo cardíaco. En general se dice arriba de 100 latidos por minuto, pero bueno, eso a veces es un poco más arbitrario. Y bradicardia es cuando el ritmo cardíaco es lento. Y a veces puede ser patológico o no. Pero Pero en general, lo lindo y lo malo, el miedo, la alegría, la sorpresa, Sí. el asco, todo tiende a ser taquicardia. todo tiene, sí. ¿Hay un evento que produzca Un lo contrario? Sí, bueno, ojo, en general, o cuestiones patológicas, pero el deportista en general tiene bradicardia en En reposo. nivel basal, claro. Porque en realidad tiene un corazón mucho más eficiente, entonces no tiene que bombear tan rápido para poder mandar el mismo volumen de sangre al cuerpo. Eso es mejor. Entonces, en realidad, está hablando de una mejor adaptación al entrenamiento o Ujú. mejor condición física. O sea, no Con se lo cual- exige tanto el corazón durante el estado de reposo, digamos. Tal cual. Ujú. Bien. Volviendo un poco a tu pregunta, Mati, también hay un tema cultural de lo que se creía antes en la antigüedad, cuál era la función del corazón. Porque antes que se creía. Ay, te odio. Mira, la verdad, sinceramente no me acuerdo exactamente, y tampoco me acuerdo de qué cultura era, pero estoy hablando de la antigüedad, en los inicios de la medicina y la filosofía, se asociaba al corazón porque estaba en el centro y tenía todo un tema de ahí sale la emoción, de ahí sale la razón también. Compro. Ah, de hecho, el cerebro, depende de la cultura, pero después se empezó a pensar que el cerebro era Ujú. estaba más la parte de la mente o el alma, Ujú. ¿no? Pero al principio estaba todo más acá.
Así que bueno, ahí tenés tu respuesta. Bien. Gracias, sí. Bueno. No, por favor. Sí, y mencionabas también, Luciano, algo, o Dan, no me acuerdo, en la parte como del intestinal, decía. Sí, como que sí, es, el bioma intestinal. ¿Qué pasa? ¿Es el segundo cerebro? ¿Qué onda con eso? Hay muchas neuronas ahí. Sí. Yo no sé si se lo conoce como el segundo cerebro, ahí la doctora sabe más que yo seguramente. De hecho, ahora hay algunos estudios, esto me lo contó mi padre el otro día, mi padre psiquiatra, que parece que se está investigando la relación entre la esquizofrenia y el bioma intestinal. Wow. Parece que hay una conexión ahí también. Sí. Qué interesante. Sí, ¿no? muy loco. Hay Ujú. con muchas, cada vez creo que se conoce creo que hay link con todas las patologías, básicamente, muchas patologías también, como decís, psiquiátricas, digamos, el intestino es como que regula, hay una conexión directa, como decías, donde se liberan mediadores que van a tener, digamos, efecto a nivel cerebral y viceversa, porque también como hay determinadas bacterias en el intestino, el microbioma en realidad, o la microbiota está conformada por parásitos, bacterias y demás, pero que cuando coloniza más una determinada o hay más cantidad de una determinada especie que otra, genera diferentes adaptaciones por diferentes mediadores que se producen a nivel intestinal. Y eso va a estar linkeado o con buena salud o todo lo contrario. Podríamos decir que, por ejemplo, el que tiene SIBO puede tener problemas de estado de ánimo, Sí, perfectamente. tal cual. ¿No? O cándida, Sí. o no sé cuáles son las otras, pero... Sí, que de hecho, bueno, está de moda el SIBO, pero Sí. que la realidad se ve con bastante frecuencia, que está bueno poder Sí, ponerle readaptarlo. nombre también. Ujú. Sí, sí. Sí, y qué, porque está bien, vos lo explicás súper bien, pero una persona en su casa, ¿cómo se puede dar cuenta si eso esa emoción que está padeciendo, que tiene un vínculo con... ¿Está enamorado o tiene...? No, pero si tenés cambio de ánimo. Claro, O sea, ¿cómo detectás? ¿Cómo detectás que viene por algo de la macrobiota? No, que yo no, qué sé, eso es no, indetectable. no. Eso Toma se- Yakult. Se está estudiando. ¿Cómo te das cuenta? No, es verdad. Es buena pregunta porque en general la persona no se da cuenta y ahí está bueno también la mirada un poco o tal vez desde el ámbito médico ir a lo que yo digo como más a las bases. Alimentación, Exacto. sueño, hidratación, como cosas re básicas que hay que acomodar del día a día. Sentido que a veces, común. claro, como que a veces, viste, se escala en pensar un montón de cosas, viste, más complejas y lo básico Está todo Pasa no que está acomodado. ese para mí es el problema con la hiperespecialización, ¿no? Sí. Porque en un mundo ideal me parece que uno tendría que ir a un centro de salud donde donde se vea al sujeto como es bio, psico, socio, espiritual, Ujú. toda su totalidad. Entonces ahí puedes ir atacando causa por causa. Pero si vos, a ver, el cardiólogo trabaja con el corazón, el cirujano te va a querer cortar, el psicólogo te va a querer ver tu conducta, cada uno con su librito y se olvida de la integralidad del sujeto. ¿Cómo se llama esa Entonces, especialización bueno. que vos tenés, Dan? Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Y tiene que ver con esa visión Sí. integral del sujeto? Exactamente. Pero no tampoco es completa, porque yo no soy No, médico, Claro. ¿viste? O sea, hay Lo que toda te una dice parte es- que yo no sé. Que el ser humano es como biopsicosocial, como que todo tiene que ver con todo. Todos son sistemas. Exacto. Sí, sí, claro, exacto. Y donde falla ahí, por ejemplo, en muchos psicólogos, a mí lo primero que me enseñaron en la facultad es siempre descartar lo orgánico primero. Y hay muchos psicólogos que no hacen eso. No, Y eso para mí olvídate. es un problema. Entonces, vas a tratar 10 años a una persona por depresión que Tal en realidad cual. tenía hipotiroidismo. Por ejemplo, sí. ¿Viste? Entonces, si no ves al sujeto como algo integral, muy difícil. Esto respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sabes si es de tu Tu macrobiota. tu macrobiota? Bueno, no sabes. Tenés, Bueno, hay un- tenés que dar con un profesional que sepa lo que hace y vaya descartando, vaya haciendo sus diagnósticos, pero que se trabaje idealmente desde un enfoque interdisciplinario. En la psicología Descanso también en hay mi caso. etiologías de enfermedades mentales que son endógenas, biológicas. No solamente son estructurales. Claro, claro, sí. Pero la persona no puede saberlo. Capaz que si va a un psiquiatra, el psiquiatra debería decirle, bueno, vamos a un chequeo, hagamos un análisis de sangre y a partir de ahí medicar. Ujú. Bien. Tal cual. Eli, ¿algo más? ¿Que Yo- quieras dejarnos? ¿Un mensaje que quieras Un dejarnos? mensaje, bueno, no, háganse controles, hay que controlarse, no hay que asustarse y hay que hacer deporte sí o sí. Hagan deporte y contrólense, eso previene y ayuda. Luciano, ¿tenías algo para decir? Viste, Eli, que al principio hablábamos de la gente que, bueno, el estrés crónico, cómo puede afectar. ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí laburando el palo todo el día, que no para, que piensa que no le va a pasar nada? ¿Qué le puedes decir?
Bueno, he sugerido cambios de trabajo en Bueno. algunas cosas, porque, digamos, como causa principal de todo el malestar, ¿no? Pero siempre se puede modificar. Tal vez hay que hacer pequeños cambios que en el día a día te den más felicidad, más satisfacción, mejor calidad de vida y no hay que ahogarse en un vaso de agua. Bien. Bien. Deja el Dan, trabajo, separate, lo que tengas que todo. hacer. Todo Dan, lo que- ¿algo más? Sí, no tengan miedo de ir al médico. Uy. Porque sé que mucha Eso, gente, no nos tengan miedo. mucha Bien. gente le tiene terror, pero no por la figura del médico, sino por enterarse de algo Y malo. bueno, y sí. O sea, hoy la medicina está muy avanzada. Es mejor agarrar las cosas antes. Mientras antes agarres algo, más fácil es resolverlo. Sí. Más chances tenés. No tengan miedo de ir al médico. Me pasa a mí, también. A mí me da Mirá cosa. vos, contame más de eso. No, mejor no. En otro momento. Pero sí, yo soy un poquito hipocondríaco también. Entonces, seguro voy a tener esto y esto. Es Y mejor no elijo enterarse. Obvio. irracionalmente no enterarme. Pero mirá ¿no? que- Pero eso le pasa a mucha gente. Entonces, Mirá que, no tengan miedo. Qué distópico esto que un psicólogo evite. ¿No? Sí. Pero, Y son humanos. Y bueno. Sí, pero claro. viste, está la creencia de que como sos psicólogo tenés la herramienta y Ay, vas a hacer. sí, Esta. sí. Yo, ¿Cuál? Era necesario terminar ¿Cuál? así. Dan. Mirá, Era para, necesario. para salvarte, te digo, los médicos son los peores pacientes. Dicen que Olvídate sí. que no vamos Dicen a que sí. controlar. ¿Vas al gimnasio, Liana, vos? Voy al gimnasio. Bien, muy bien. costó, Muy bien. dudaste. No, porque estoy haciendo un mix. No. Ok, Bueno, bien, no, está bien, bien. pero o sea, yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Un cardiólogo también puede tener problemas de corazón. Obvio. Y bueno, y un psicólogo Obvio, también. Claro, Tal cual. También. claro. No somos perfectos. No, por supuesto. No somos perfectos, bien. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias, Eri, Hermoso por la programa. visita. Bueno, gracias. Muchas Gracias, Luciano, por venir. Gracias, Dan. Gracias a mí. Gracias, Ale, en A los todos. controles. Nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver también en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados, todos los martes a las 18 horas. Un programa nuevo, de todas formas que ha grabado. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias. Chau. Chau, chau. En vínculo positivo volvemos a soñar.